Vamos, si se ve bien ahí. Ustedes me dicen si se logra ver bien. Ya, la pregunta número 1. Nos habla de, durante la hemostasia primaria, primero que todo, ¿qué es la hemostasia primaria? ¿Qué es hemostasia? Eso es lo primero que hay que tener claro. Excelente. La hemostasia es el proceso por el cual nosotros controlamos que ante una pérdida de sangre, ¿cierto?, esta se detenga lo más rápido posible, ¿ok? Ante una hemorragia. Y por otro lado, la hemostasia también se autorregula para que también pueda, ¿cierto?, revertirse este proceso si es que el sistema ya se ha logrado, ¿cierto?, restituir, por ejemplo, la pared de un vaso sanguíneo, ¿ok? Que es lo que llamamos fibrinolisis, cuando ya estamos degradando el coágulo. Entonces te dicen que hablan de la hemostasia primaria y te dicen que se adhieren al sitio de lesión y promueven la agregación de más plaquetas, formando un tapón. Recuerden, cuando una plaqueta se activa, libera sustancias, entre ellas ADP. ¿Se acuerdan de eso, no? El ADP. La pared positiva. Entre otras cosas, libera ADP. El ADP lo que hace es activar a otras plaquetas con el objetivo de que éstas se vayan agregando y mientras más plaquetas se activan, más ADP secreto, más plaquetas activos, más se unen, más ADP. ¿Se dan cuenta cómo el proceso es un ciclo vicioso? Cuando es un ciclo vicioso, ¿estoy hablando de fibra positiva o fibra negativa? Fibra positivo. Entonces, si nos vamos a terminar de la pregunta, desde la perspectiva de la homeostasis, que obviamente los feedbacks son fundamentales, ¿qué tipo de mecanismo regula la actividad plaquetaria? Obviamente va a ser una retroalimentación positiva. Porque mientras más plaquetas activo, más sustancias libero que activan a otras plaquetas, las cuales al activarse liberan más sustancias y se sigue el cuento. ¿Me siguen, chicos? ¿Qué otro ejemplo fundamental de feedback positivo vieron en clase? El reflejo de Ferguson de las contracciones de Bueno, es la única contracción ¿cierto? Relevante y además por el nombre se saca el tiro, ¿cierto? Efectivamente, ¿cierto? Sería el parto. Muy bien. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Lo importante es que acá usted salga con la idea clarita. Si se va a la casa, ¿cierto? Por la duda, más complejo, ¿cierto? Se hace el camino. Vamos con la pregunta 2. Son hartas preguntas de desarrollo, ¿no? de aplicación. Pero lo importante es que usted tiene que aprender, yo creo que se dieron cuenta ya a esta altura de la vida, porque están en el segundo año y fracciones, que las preguntas tienen un montón de paja molida que uno tiene que saber eliminar. ¿Ok? Si te dicen, en un laboratorio se ha observado que los enterocitos mantenidos en cultivo incorporan glucosa mediante un mecanismo que implica simultáneamente la entrada de sodio, eso, ¿cómo lo podemos resumir? Que en los enterocitos, intestino, ¿cierto? Hay ingreso de glucosa junto con sodio. Que sea un laboratorio, no me interesa. ¿Ok? Tienes que sacar lo fundamental. Por eso es que muchos estudiantes llegan con un cierto destacador y como la cosita más importante para evitarse el resto. Después, ¿qué es lo que dice? Ante esta condición, ¿qué tipo de transporte utiliza directamente este tipo celular para el transporte de glucosa? Si yo hablo de que se está transportando glucosa y sodio, ¿de qué tipo de transporte estoy hablando entonces? ¿Es un? Cuidado, si estoy transportando dos cosas, ¿cierto? No puede ser el GLUT porque el GLUT es un uniporter. ¿Cierto? Es un cotransporte, ¿cierto? Y además transporta las dos sustancias en la misma dirección, que sería un sym-porter. Pero ese es un criterio que no nos interesa acá, porque nos están preguntando según, ¿cierto?, el tipo de transporte, ya, cotransporte está bien eso, pero nos preguntan, ¿cierto?, si es activo o pasivo. Cuando yo transporto glucosa junto con otra sustancia, ¿eso lo puedo caracterizar como un transporte pasivo? ¿Cuál es la característica fundamental del transporte pasivo? Uso de energía. Concéntrese, chicos, hay varios que están acá, que están a mirar para otro lado. que no necesita energía. Cuidado, no podemos decirlo de esa manera, no sería 100% correcto. No necesita. El transporte pasivo transporta a favor del gradiente de concentración. Esa es la piedra angular del transporte pasivo. En cambio, el transporte activo transporta contra el gradiente de concentración. Ahora, si hablo de transporte activo primario y secundario, ¿cuál es la principal diferencia? Vamos, sin miedo, estimado. Siempre hay transporte activo, pero mi pregunta es primario o secundario? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Señorita. Que uno usa el gradiente de concentración de otra molécula y la otra usa la. Claro, ahora, hay que tener cuidado con el concepto de energía porque, claro, hablamos de energía química dada por los enlaces fosfato, o podemos hablar de la energía potencial dada por los gradientes de concentración. Entonces, el concepto de energía es un poquito amplio, ¿ya? Pero está bien, el transporte activo primario es el que utiliza ATP,
Y el transporte activo secundario es que utiliza el gradiente de una segunda sustancia que usualmente es sodio. ¿Ok? Por lo tanto, la pregunta, ¿cierto?, te dice, ya, estamos transportando y obteniendo glucosa y sodio al mismo tiempo. Al tiro yo me pongo a pensar en un transportador. Lo mencionaste, pero estabas con duda. El clásico es el SGLT, ¿cierto? Los transportadores de, ojo, transportador de glucosa y sodio. De ahí vienen sus siglas, por si acaso. ¿Estamos, chicos? ¿Curso? ¿Sí? ¿Alguien le queda alguna duda antes de continuar? Ya. La pregunta 3 dice, en un laboratorio de electrofisiología, mira, otra vez, en un laboratorio de electrofisiología se evalúan los efectos de un nuevo medicamento sobre la actividad de los canales iónicos neuronales. ¿Hasta ahí te ha dicho algo? No te ha dicho ni una cuestión. Observándose que cada vez que se estimulan eléctricamente a la célula nerviosa, el compuesto lograba inhibir la fase de despolarización del potencial de acción. O sea, que saca como conclusión, hay una sustancia que inhibe la fase de despolarización cuando yo estimulo un potencial de acción. Es como el punto fundamental, todo lo demás es pajamonía. El compuesto lograba inhibir la fase de despolarización, ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Sobre qué tipo de canales iónicos podría estar actuando este fármaco? ¿Por qué sería esa la correcta? ¿Por qué no puedo hablar de canales de potasio? Porque la despolarización. Ay, pero ¿y dónde participan los canales de potasio? Para que quede claro. Sodio es despolarización, potasio es repolarización y cloruro es hiperpolarización. Sí, pero el cloruro de un potencial de acción normalmente no tiene participación importante, sodio y potasio. Pero bien, ¿has puesto bien? Bien rifo, ¿eh? Recuerden que un potencial de acción, ¿cierto? Clásico, neuronal, tiene una fase de despolarización, acá tenemos el umbral de descarga, ¿cierto? La fase de despolarización, que podríamos decir que es la fase A, que depende de la entrada de sodio, son canales de sodio voltaje dependiente, porque ya sobrepasamos el umbral de descarga. Y la fase de repolarización junto con la hiperpolarización que dependen de, ¿cierto? Esto la llamaríamos la fase B y esta la fase C, que dependerían de qué cosa, de la salida de potasio, que sería a través de canales de potasio voltaje dependiente. ¿Ok? Entonces, si te dicen, no sé qué fue eso, pensé que estaban vendiendo algo. Es que hace años atrás, las salas que están para el otro lado, en las mañanas siempre pasaba un viejito vendiendo gas. Entonces yo hacía clase y siempre lo escuchaba gritando. No me acordaba. Entonces, si te dicen que yo no puedo generar la fase de despolarización, obviamente me estoy metiendo con los canales que participan de acá, que son los de sodio voltaje dependiente. ¿Se entiende, no, chicos? Ahora, ¿qué ocurre acá? Solamente que soy una persona preguntona, ¿por qué pregunto eso? ¿Qué ocurre en ese punto? El potencial de acción actual. Ese es el pico de sobreexcitación, también se conoce como la espiga o máxima de despolarización, pero la pregunta es ¿qué está ocurriendo ahí? No se olviden. En este punto los canales de sodio voltaje dependiente se inactivaron en un 100%. Eso es fundamental para entender lo que eran los periodos refractarios y todo lo que se analiza después. ¿Les suena, chicos, familiar? ¿Sí? Es muy importante que lo vayan dando, ¿cierto? Que vayan dando una vuelta. Ya, vamos a la pregunta 3. 4. Otra vez, en un experimento de fisiología, bla, 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 mira, un nuevo neurotransmisor. Ya. Cada vez que le agrego el neurotransmisor a una neurona, ¿qué ocurre? Se hiperpolariza la membrana. ¿Te das cuenta que es tan sencillo como dejarlo inclusive en una sola línea? Normalmente cuando yo hago las pruebas, prefiero irme al callo, porque no quiero que el estudiante me demuestre que se puede leer, ¿cierto?, un mamotreto grande. Pero lo importante es que sabes que esta sustancia, este neurotransmisor, te hiperpolariza la membrana. ¿Qué tipo de sinapsis es probablemente la que estamos observando? Si en una sinapsis química una célula se está hiperpolarizando, ¿eso quiere decir que estoy estimulando o estoy inhibiendo? Estoy inhibiendo, ¿cierto? Porque me estoy alejando del umbral. ¿Me siguen hasta acá? ¿Y cómo logro inhibir o hiperpolarizar una célula? Hay dos opciones. Que se abran canales de potasio, porque recuerden que el potasio escapa de las células a través de los canales, y como es positivo me hace más negativo aún el interior, hiperpolarizando la membrana, o que sean canales de cloruro, recordando que el cloruro ingresa a la célula como lo hacen los receptores de GABA, ¿cierto? Los cuales también me ejercen el mismo efecto, me hiperpolariza la membrana, haciendo mucho más negativo el interior con respecto al exterior. Por lo tanto, sabemos que es inhibitorio. Si te das cuenta, con eso ya quedaste con 2 y eliminaste 2. ¿Y debido a la respuesta de qué? De que simplemente lo que hice yo es, al permitir la entrada de este ion o de este ion, que no se dice en la pregunta, lo que estoy haciendo es que el potencial de membrana de reposo se hiperpolarizó, por lo tanto ahora está más lejos.
estamos mucho más lejos del umbral. Y eso va a costar más, ¿cierto?, para poder alcanzar y generar un segundo potencial de acción. ¿Se entiende, chicos, la pregunta? ¿Y por qué razón esa es la correcta? ¿Sí? Si alguien tiene una duda, tiene que preguntar ahora. Esto es como los matrimonios antiguos. Hable ahora y después ya no se puede hacer más. Sigamos. Vamos con la 5. Un equipo de investigación tiene como objetivo establecer los mecanismos, los mecanismos de contracción de diferentes tipos de músculos. Para ello busca establecer una estrategia que le permite diferenciar entre la contracción de la musculatura lisa respecto al músculo estriado. Mira, de hecho, la pregunta podría ser, si tomando en cuenta la diferencia entre músculo liso y estriado, ¿qué proteína exclusiva de la célula muscular lisa nos permitirá diferenciar, ¿cierto?, la contracción de los dos tipos de músculos? Dicho de manera sencilla, en el músculo liso, ¿qué hay o qué ocurre que no ocurre en el músculo esquelético cuando hay contracción? Recuerden, el músculo liso no tiene troponinas y tampoco tiene una tropomiosina funcional. Literalmente la actina y la miosina están una al lado del otro y podrían tocarse sin ningún inconveniente, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque para que ocurra eso tengo que fosforilar la cabeza de la miosina. Cuando la cabeza de la miosina se fosforila, ahí recién se une a la actina y comienza el puente cruzado o la contracción. ¿Ok? Esta, si bien era una pregunta que también, como les dije, se puede, ¿cierto?, sacar harto de lo que te están contando y te quedas con lo medular, requería tener más conocimiento bien puntual, ¿ya? Porque normalmente se habla mucho del músculo esquelético. El músculo liso se ve poquito, pero siempre se menciona esta característica, ¿ok? Bien, entonces obviamente tendría que ser, ¿cierto?, la quinasa de miosina, porque ¿qué es lo que hace una quinasa? Según el curso de biología, ¿qué es lo que hace siempre una quinasa, chicos? Fosforila, ¿cierto? Agrega un fosfato, es lo que acabo de decir yo, fosforilo la cabeza de la miosina, el cuello de la miosina. Por lo tanto, ¿cierto?, fosforilamos la cadena ligera y eso obviamente va a llevar a que se pueda contraer la musculatura. Ya, la siguiente. Nuevamente. Vamos a lo medular. Usted nota que un paciente no distingue entre distintas temperaturas. Eso es lo más importante, ¿cierto? ¿Qué vía estaría afectada? Recuerden que las vías sensitivas que ustedes deben haber conocido son las siguientes. Vía lemniscal, medial, o de las columnas dorsales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Que era el tacto fino, ¿cierto? Y la propiocepción, no olvidarse, es muy importante. Si tú le sientes cierto rostro a tu pareja y puedes sentir el braille de los ascensores, es gracias a esa vía sensitiva, ¿ya? Y que tengas noción de cómo está tu brazo en el espacio, tu cuerpo y el grado de contracción de la musculatura, está bien por esa vía, la propiocepción. Tenemos la vía espinotalámica anterior, que está relacionada al tacto grueso, y la vía espinotalámica lateral, que está relacionada a la termoalgesia, temperatura y dolor. ¿Ok? Si te dicen que el paciente no siente el dolor, la temperatura de manera correcta, se asume que la vía espinotalámica lateral es, cierto, la que está con daños. Creo yo, espero, así sea, que debieron haber visto los ejemplos de cuando hay una hemisección medular. Se corta la mitad de la médula a nivel derecho o izquierdo, qué pasa con una pierna, qué pasa con la otra pierna. ¿Sí? Ya. Eso es fundamental que lo vuelvan a repasar, porque te va a servir mucho para la parte de neuro. Te voy a explicar un poquito, ¿cierto?, si pasa algún tipo de lesión y podemos llevarlo nuevamente a lo mismo. Este era saber o no saber, si se dan cuenta, no hay que deducir nada, es simplemente tener el conocimiento. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Ya. 7. En rehabilitación física, ¿cierto?, va a llegar un paciente que le va a evaluar la vía córtico-espinal lateral. ¿Cuántas vías córtico-espinales existen? Todas las que nacen de la corteza se le conocen como piramidales, pero lo que pasa es que la vía córtico-espinal, el nombre más correcto es ese. La vía córtico-espinal puede ser lateral, que controla la musculatura distal, ¿cierto? Brazos, piernas, y la córtico-espinal anterior, que controla la musculatura axial. Y ambas tienen cierto control de la musculatura proximal. ¿Ok? Entonces, si te dicen que vamos a analizar la vía córtico-espinal lateral, si es que está funcionando, tengo dos opciones. Si el paciente está consciente, ok, le puedo pedir que haga algo. Si está inconsciente, le puedo medir Babinski. ¿Se acuerda del reflejo de Babinski? O sea, en realidad no con una mano, tú pescas el lápiz y le haces así. Le hace este estímulo, un 7.
y el pie se abre y se va hacia atrás, ¿cierto? Como si fuese un abanico, y eso va bien que positivo. O, si ustedes no lo conocen, este es bastante interesante, que es el reflejo de Hoffman, en donde usted le pide a un paciente la mano, permítame, ¿cierto? Y usted simplemente le da golpecitos al dedo medio, y ya está normal, por si acaso, no pasa nada. Y lo que deberíamos ir a lo siguiente, al golpear el paciente hace esto. Y eso es que se dañó la córtica espinal lateral, pero a nivel más superior. Yo podría tener Hoffman, ¿cierto? Pero no necesariamente Babinski. O sea, perdón, podría tener Babinski, pero no necesariamente Hoffman. Porque podría hacer el daño mucho más abajo. ¿Me siguen, chicos? Ahora, si yo quiero ver si el paciente tiene la vía córtico-espinal lateral dañada, ¿ok? Lo pongo a escribir. Es muy sencillo. Pon una serie de estrellitas, cópiame las estrellitas tal cual en un cuaderno. Es rapidito. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. Siguiente. Un paciente recibe un fármaco agonista. Ya. Primero que todo, ¿qué significa agonista, muchachos? Ahí atrás. Ya. Es muy grande la sala, o sea, es muy grande el curso. ¿Qué significa agonista, muchachos? Uno. ¿Qué es lo que es el guasón de Batman? ¿El agonista o el antagonista? Siempre que es una hermana, ¿qué es lo que es un agonista? Es algo que está facilitando la acción de algo, ¿cierto? Como Robin de Batman, ¿cierto? Todos cachan a Robin. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un agonista es una sustancia que al unirse al receptor va a permitir que el receptor se active por más tiempo o derechamente se active. Acá lo importante es que te dicen que es un agonista adrenérgico, o sea, se une al receptor adrenérgico. Por lo tanto, al momento de unirse al receptor lo va a activar. ¿Ok? Te dice que, bueno, esto obviamente para que tenga un contexto, pero dice que sinapsis periférica, importante eso, se vería potenciada en el caso de este medicamento. Obviamente, todas las sinapsis que requieran de un receptor adrenérgico. ¿Qué sistema nervioso que usted vio en clase depende de la acción o es responsable de la acción adrenérgica? Sistema nervioso autónomo simpático. Excelente, simpático, el simpático. Y el simpático obviamente va a actuar a través, recuerden que hay una neurona preganglionar, una neurona poganglionar, y es la neurona poganglionar la que va a actuar sobre el tejido blanco a través de los receptores adrenérgicos. Por lo tanto, al tener esa idea clarita, yo recién voy a la alternativa y me encuentro que es la neurona poganglionar simpática. ¿Ya? Muchachos, ¿a ustedes les enseñaron a leer preguntas de alternativa y la búsqueda de una respuesta en esta universidad? Entonces lo que les estoy enseñando les va a servir mucho. Presten atención. Esto yo sé que no lo enseñan en muchos lados, así que a mí no me molesta porque la verdad es que lo ayuda a ustedes. Usted tiene que leerse el enunciado y no tiene que ver la alternativa. Usted tiene que leerse el enunciado y las ideas tienen que fluir en base a lo que está leyendo. Luego te vayan los enunciados. Dime. Si en el caso de eso, si hubiera sido parasimpático, ¿podría ser una agonista colinérgico? Muscarina. Porque si es colinérgico, es general. Porque recuerda que los agonistas colinérgicos pueden unirse a los muscarínicos y a los nicotínicos. Entonces tendría que ser muscarínico. ¿Ya? Ya. No acuerdo de nada. ¿Cómo estamos hasta acá, chicos? ¿Sí? Las personas que nos vinieron el martes, ¿vamos? ¿Bien? Ya. Un adolescente sufre, le encanta un adolescente sufre de un desorden endocrino. Mira, cuento corto. Tengo un sujeto que tiene mucha somatostatina. ¿Cierto? Y está siendo secretada obviamente por el hipotálamo, eso tenemos que ya saberlo de antemano. ¿Qué consecuencia va a tener que yo tenga mucha somatostatina? Ustedes deben recordar, muchachos, que la somatostatina es un factor hipotalámico inhibitorio. Porque solamente existen dos factores inhibitorios. ¿Cuál es el otro factor u hormona inhibitoria secretada por el hipotálamo? A la cual ustedes y yo le debemos dar gracias de no estar lactando en este momento o generando secreción de leche. La dopamina, que inhibe la prolactina. ¿Sí o no? Entonces el hipotálamo solamente secreta dos factores inhibidores. La somatostatina, ¿cierto? O la dopamina. ¿Ok? En este caso, la somatostatina, ¿por qué es importante? Porque es la que se encarga de, recuerden que la GHRH, estimulada y secretada por el hipotálamo, mejor dicho, estimula la secreción de hormona de crecimiento, y esta va a llegar al hígado para que se secrete la IGF-1. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cierto? Obviamente acá le pueden poner entre medio cierto tejido involucrado. Y la somatostatina se va a encargar de inhibir la secreción de hormona de crecimiento, con todo lo que esté relacionado, ¿cierto? O dependiente de la hormona de crecimiento.
Por lo tanto, si un sujeto, por ese motivo, secreta un exceso, ¿cierto?, de somatostatina, obviamente yo sé que voy a tener una inhibición muy marcada en la secreción de hormona de crecimiento. ¿Me siguen, muchachos? ¿Sí? Yo siempre digo a mis estudiantes en el curso de fisiología, busquen sobre ahora se me fue el nombre, la tribu de los pigmeos, ¿les suena? ¿Los pigmeos? Ya, los pigmeos, muchachos, bueno, ¿por qué se conocen? O los que me dijeron que sí, ¿cuál es la característica de los pigmeos? Son una tribu humana, chiquitita, son todos así, bajitos. ¿Ya? Y usted dirá, tienen un problema, no, que ellos evolutivamente tienen un cambio en el control de esto y producen menos hormona de crecimiento, porque son sanos. Léalo, ¿ya? Y trate de cierto comprender lo que estoy explicando. ¿Cómo quedamos acá? ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Vamos con la siguiente. Durante una cirugía, esto es para ganar la demanda. Un cirujano corta por error la conexión neural entre el hipotálamo y la hipófisis. Bueno, le voy a ser bien honesto, nadie se mete en esa área, no sé que tengas que tener una especialización profunda. De hecho, cuando tú veías los exámenes de sangre, estos niveles hormonales jamás se miden. Porque yo no puedo sacar una muestra de los vasos portales que van pasando del hipotálamo a la pituitaria. Tendría que entrar a través del ojo, ¿cierto? Y con mucho cuidado traer muestras, tranquilo. Así que, no, ¿ya? Pero bueno, acá dicen que cometieron el error garrafal y que cortó el tallo. Y te preguntan, ¿qué función regulada por el sistema endocrino se verá afectada? Acá es importante que tengan presente algo. Bueno, normalmente cuando yo hago las preguntas yo trato de decir, se ve afectada porque disminuyó o porque aumentó, ¿ya? Para que no sea tan amplio. Pero acá se hace referencia a que se afectó en el sentido que ya no ocurre. Ya no se está secretando. Entonces, ¿qué cierto sistema endocrino se vería afectado por este proceso? Obviamente, cualquier hormona que deba viajar desde el hipotálamo hacia la pituitaria para estimular otra hormona, o la secreción de otra hormona, o una hormona proveniente del hipotálamo hacia la neurohipófisis. ¿Okay? Recuerden que la hipófisis tiene dos lóbulos. La adeno hipófisis o hipófisis anterior y la neuro hipófisis o hipófisis posterior. ¿Ok? Si yo corto el tallo, ninguna neurona secretada o producida por el hipotálamo va a llegar, porque recuerden que en el hipotálamo tengo neuronas que proyectan sus axones hacia la pituitaria posterior o neurohipófisis. Si yo corto el tallo, ¿podrá llegar alguna de esas hormonas para ser secretada? ¿Qué hormona se secreta en la neurohipófisis, muchachos? Son solamente dos. Una muy importante para las damas y para las relaciones de pareja. La oxitocina, ¿cierto? No se olvide. Oxitocina para el parto y para la sensación de apego que se genera en una relación de pareja. Por si acaso, si no lo sabía. Inclusive cuando tienes a tu perrito al lado y le hace cariño y te encanta abrazarlo, también está liberando oxitocina. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra hormona que libera la neurohipófisis? La ADH. La hormona antidiurética. Y si yo no puedo secretar hormona antidiurética, ¿podré seguir absorbiendo agua a nivel renal? No. Por lo tanto, ¿qué le pasa a la osmolalidad plasmática? ¿Se va a desregular? Sí. Ahí está. Esta es una pregunta un poquitito más, ¿cierto? Más compleja, pero es totalmente, ¿cierto? Manejable. ¿Me siguen, muchachos? Ojalá que cuando estén haciendo una prueba, ¿cierto? Traten de darse esos carriles. El tiempo en tu cabeza corre más rápido de lo que uno piensa, por si acaso. Por lo tanto, lo puede hacer. Ya vamos por la siguiente. Dice que un sujeto ha estado bajo mucho estrés, ¿cierto? Y bueno, la razón del por qué es irrelevante. Pero te preguntan, ¿cuál es la posible respuesta del eje hipotálamo hipoficiario? En otras palabras, ¿hay alguna hormona que tenga un eje endocrino que nos permita responder al estrés? El cortisol. Tengan presente esto, ¿eh? Muchos estudiantes cometen este error porque los libros también lo repiten mal. El cortisol no es la hormona del estrés, el cortisol es la hormona para responder al estrés. La profe explicaba que se veía más que nada cuando el estrés era crónico. Sí y no. Cuando estás con un periodo de mucho estrés, por ejemplo, con pruebas solemnes, ¿es más fácil que te resfríes? ¿O que te enfermes de la guatita?
Ya, pues ese es el cortisol que te genera inmunodepresión. Está aumentado. Lo que pasa es que nosotros somos sanos y ese aumento de cortisol, que está un poquito más sostenido en el tiempo, genera ciertos estragos. Pero como eres una persona sana, pasa el periodo de estrés y retomamos a la condición original. El sujeto que tiene un estrés crónico, pero estamos hablando ya de meses y meses, obviamente ya está en un cuadro que es cierto de descompensación muy grande. ¿Ya? Así que yo diría que los efectos nocivos del cortisol se pueden observar en periodo de tiempo no tan largos, pero no por ejemplo en un solo día. Ahí sí. Entonces, cuando uno está estresado, se le activa el tema de la adrenalina. Pero recuerda que la adrenalina o el sistema nervioso simpático, como lo dijo recién Rifo, es la respuesta de estrés en el momento. Es una respuesta rápida. Supongamos, salgo acá. ¿Tuvieron que hubo un atropello acá en Paicay, cierto? Sí. Ya, entonces salgo acá. Atropellaron a una persona frente mío. Ya, entonces me asusté. Ahí se activa simpático. Supongamos que eres una persona que tú conoces y estás muy preocupado por esa persona. En el resto del día, mientras el simpático se activó para decirte, ojo, pasó algo, aunque no sea para ti, pero es algo que te preocupa, después el simpático se va a tender a normalizar porque si no puedo generar problemas cardíacos y va a empezar a actuar el cortisol con la secreción cierto correspondiente en el tiempo para que pueda responder ya a largo plazo al estrés. ¿Ok? Se llama fases de respuesta al estrés. ¿Ok? Así lo pueden encontrar en la bibliografía. Entonces, con esa tremenda antesala, ¿cuál sería la respuesta correcta? Obviamente el eje del cortisol se tiene que activar. ¿Qué es lo que secreta el hipotálamo? La CRH, hormona liberadora de corticotropina. ¿Qué secreta la adenohipófisis? La ACTH, la hormona adenocorticotropa. ¿Y eso va a estimular a qué glándula? ¿La ACTH? A la suprarrenal, pero específicamente ¿qué cosa? ¿La corteza o la médula? Siempre la corteza suprarrenal, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el efecto específico de la ACTH? Es que se secrete cortisol. Pero cuando estamos bajo condiciones de estrés, es esperable también que se secrete aldosterona. ¿Ok? Por lo tanto, ahí la respuesta está bastante clara, muchachos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Con una mano al corazón, simplemente para no, ¿cierto? Tampoco lo voy a retar, así que simplemente para ver si está funcionando la cosa. ¿Alguien de acá siente que está perdido en un mar, flotando en una balsa y no sabe qué hacer? ¿O se puede agarrar de algo? ¿Sí? Yo de esto. Ah. No quiero que me lo digan, ¿cierto? En el sentido de que, profe, no, tranquilo, si lo único que lo estoy haciendo es porque si tu sensación es de ese estilo, quiere decir que la respuesta es obvia. Ponte a repasar para que esa sensación, ¿cierto?, no se te vaya a repetir en la siguiente evaluación. ¿Estamos, chicos? Ya, siguiente, vamos con la... se pasa el tiempo volando. ¿Son 30 preguntas? Ya. Parece que sí. Más sencillo. Un sujeto se... Mira, el enunciado lo voy a resumir así. Un sujeto se inyecta anabólico. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué es lo que son los anabólicos? Son los... ¿cierto? Las inyecciones con hormonas sexuales masculinas para aumentar la masa muscular. ¿Cierto? Son análogos. Si yo le... Escuchen por favor. Si yo un sistema como este, voy a cambiarle el nombre, ¿eh? Bien, muchachos. Es sencillo. La GNRH, LH y FSH. Y en el caso como es un varón sería testosterona. Si yo le estoy agregando testosterona exógena, porque me lo estoy inyectando, ¿qué le pasará a este feedback negativo que normalmente se genera en un sujeto sano? ¿Va a ser más o menos intenso si yo le estoy agregando testosterona adicional al cuerpo? Va a ser menor. Se va a sumar la testosterona a la que ya se estaba produciendo, por lo tanto el feedback negativo va a ser muy intenso. Por lo tanto, ¿qué le pasará a los niveles de GNRH? Van a decaer, pues si estoy frenando la secreción. ¿Qué le pasará a los niveles de estas dos hormonas? Van a decaer. Cambiemos el color para que se entienda que están decayendo. Van a decaer. Estas dos hormonas también van a decaer en su secreción. Y por ende, ¿podría estimular la secreción de testosterona propia? No. ¿Qué le va a pasar a los testículos entonces? ¿Qué le pasa a una glándula que no se utiliza? Se atrofia. Se atrofia, por lo tanto gana masa muscular, pero se te atrofia los testículos. Un precio muy caro, yo creo, pienso, por un poco de musculatura. Dígase además, se inhibe la secreción de FSH, no hay espermatogénesis, estamos con esterilidad. Sí, es verdad.
Hay un exceso de testosterona, lo empezamos a transformar en estrógeno. Se te pone la voz de pito. Y ojo, los que se inyectan andrógeno, ¿cierto? Para aumentar la masa muscular también aumentan los pectorales, pero a veces no son pectorales lo que están creciendo. Porque están generando más estrógeno de lo que normalmente hay, por si acaso. Tiene que hacer presente. Ya, sigamos. ¿Se entiende la respuesta, no? ¿Sí? Ya, 13. Bueno. Un sujeto dice que está haciendo una dieta y tuvo una hipercalcemia, ¿cierto? ¿Qué mecanismo fisiológico participará para regular dicha situación? Recuerden, la hipercalcemia, ¿qué quiere decir? Que tengo un calcio elevado en sangre. ¿Qué hormona me eleva el calcio normalmente? La PTH y la vitamina D. ¿Y qué hormona me baja la calcemia? La calcitonina. ¿Ok? Ahora, ustedes son de química farmacéutica. Ya, pues, esto le va a importar mucho. La calcitonina, fisiológicamente hablando, tiene un efecto chiquitito, pero se descubrió que tiene un efecto analgésico. Entonces yo vendo nasales de calcitonina y se los doy a los pacientes que tienen osteoporosis. Entonces, con la calcitonina freno la liberación de calcio del hueso, baja la pérdida de densidad y para más remate le ayudo para bajar la sensación de dolor al paciente. Entonces la calcitonina, fisiológicamente hablando, no es tan buena porque la verdad es que su efecto es chiquitito, pero farmacológicamente hablando, entre paréntesis, apréndanse esto, suprafisiológicamente hablando, así se habla, los fármacos ejercen efectos suprafisiológicos. Es muy bueno, ¿cierto?, para tratar ciertas patologías. ¿Me siguen, muchachos? ¿Ya? Si les gustó, busquen cierta información. En Chile se vende por si acaso. Por lo tanto, eso quiere decir que tiene que estar aumentada la calcitonina, porque es la única que debería ayudarme a bajar la calcemia, y todas las que aumentan la calcemia deberían estar disminuidas. Por lo tanto, se reduce la secreción de PTH, y obviamente, si no quiero que el calcio siga aumentando, paro la liberación de calcio del hueso. ¿Eso qué quiere decir? Que los osteoclastos dejan de funcionar y empiezan a activarse más los osteoblastos, que son los que se encargan de tomar calcio y depositarlo en los huesos, para que empiece a formarse más huesitos. Ahora, tengan presente una cosa, muchachos. Damas presentes, porque son las que más sufren de esto más adelante. La osteoporosis no es reversible, pero se puede frenar. Por eso es importante que ustedes, siendo mujeres jóvenes, se cuiden con respecto al consumo de calcio. Ah, y la vitamina D. Y yo sé que todos tienen déficit porque en Chile hay déficit de vitamina D. Por si no lo sabían. Ya, siguiente. Vamos de nuevo al callo. Un sujeto tiene una disminución de la producción de bilis. Me quiero ir al grano para que sea más rápido. Si produzco menos bilis, ¿qué cosa no voy a poder digerir correctamente? Las grasas, ¿cierto? ¿A quién le sacaron la vesícula biliar acá? Por eso está entusiasmado, ¿cierto? Ahora, ojo. ¿Se puede vivir sin vesícula? Por supuesto, está acá, ¿cierto? Pero ojo, si usted tiene algún pariente o a usted le van a decir que le van a sacar la vesícula, piense que no es porque tuvo mala suerte, sino que fue por todo el colesterol que comió. Y ojo con lo que voy a decir, con todas las comidas que se saltó. Porque ustedes son maestros para saltarse el desayuno, el almuerzo, y mientras menos comas o más tiempo pase entre una comida y otra, más favorece el desarrollo de cálculos, que son los que obligan a sacar la vesícula, por si acaso. Y tengo muchos estudiantes, acá tengo una guía, ¿cierto?, una representación de lo que están diciendo, y se le ha sacado la vesícula. Así que cuidado. Ya. Siguiente. En caso de enfrentarse a una solemnidad, mira, esto es como para molestar en realidad, la prueba la hice yo por si acaso. Pero mira, si estoy bajo la acción simpática, ¿qué actividad del sistema digestivo se ve alterada? Recuerden, el simpático te inhibe la función digestiva, en general. Inhibe la secreción de saliva, por eso se te seca la boca cuando estás nervioso. Por eso que los políticos siempre salen con un vaso de agua delante para hablar. Porque están nerviosos, saben lo que están diciendo, ¿cierto? Y por eso es que cuando tú estás muy nervioso, sientes un poquito de malestar, sientes la guatita, porque también baja la motilidad, ¿cierto? Y obviamente la secreción de ácido también disminuye. ¿Ok? Obviamente, si hay cuadros muy marcados de estrés, podríamos generar como compensación un aumento de la actividad parasimpática. Entonces, porque el sistema quiere estar siempre en un equilibrio. Y ahí empezamos a desarrollar otros problemas como las úlceras, etcétera, etcétera. Aunque ojo, si le han dicho que la úlcera es producto de estar siempre nervioso, la verdad es que hay otras razones más importantes, como son bacterias. Si usted ha comido acá los carritos afuera, probablemente ya tiene esa bacteria. Se llama Helicobacter pylori, por si acaso. Si no lo sabía. Y la tienen todos por si acaso. Porque nació con nosotros, salió con nosotros desde África y evolucionó junto al humano.
¿En algún momento agarró una isla de patogenicidad? ¿Tuvieron microbiología? ¿En algún momento otra bacteria le pasó un pedacito de ADN maligno? Y dijo, oh, qué bien, pero se lo dejó y empezó a transformarse en una cepa maligna. Y la E. coli, o sea, la Helicobacter pylori puede generar, aparte de úlcera, puede generar cáncer estomacal. Así que por eso es que es importante que usted, ¿cierto? Si tiene, por ejemplo, acidez recurrente, vaya al médico. ¿Ya? Ya, sigamos. Si no tenemos colecistoquinina, cuando no tengo colecistoquinina, ¿qué es lo que no estoy produciendo? Simplemente le estoy diciendo al páncreas, ¿sabes qué? No necesito que produzcas enzimas pancreáticas. Ahora, la colecistoquinina también estimula, ojo, la contracción de la vesícula biliar. Entonces es muy importante. Entonces, si yo no tengo colecistoquinina, obviamente las enzimas pancreáticas van a empezar a disminuir. Y mi capacidad de digestión va a estar reducida. La siguiente, si un medicamento bloquea la bomba sodio-potasio en el borde de cepillo del intestino delgado, ¿cuál va a ser su efecto? Si yo no tengo la bomba sodio-potasio, ¿puedo mantener el gradiente de sodio y de potasio? ¿Sí? No, pues si la responsable de que exista el gradiente de sodio y potasio a través de la membrana es la bomba sodio-potasio. Si la bomba sodio-potasio no funciona, ese gradiente se pierde. ¿Y qué tipo de transporte utiliza el gradiente de sodio para transportar otra cosa? ¿Lo dijimos al principio? Lo dijimos hace súper poco, al comienzo de esto. Los transportadores de tipo activos secundarios, como sería, por ejemplo, el transporte de glucosa, galactosa, aminoácidos. Por lo tanto, si yo bloqueo la bomba sodio-potasio en el intestino, lo único que voy a poder absorber va a ser aquello que no dependa del sodio como gradiente. Por lo tanto, podría ser fructosa, que a través de GLUT5, un transportador, ¿cierto?, uniporter, pasivo, y los ácidos grasos que simplemente se absorben por difusión. Difunden solamente. Entonces, obviamente, sería lo único que yo podría estar absorbiendo. Ahora, para ustedes que es muy importante esto, existen sustancias que se pueden utilizar como la oguavaina. ¿La habían escuchado alguna vez? No. Oguavaina. Si alguien te dice la oguavaina, si te doy una sobredosis te puedo generar este efecto, la verdad es que no. Para químicos farmacéuticos es importante que tengan claro eso. Porque para lograr una inhibición tenemos que llegar a niveles muy altos y normalmente la vía de administración es otra. No por vía oral. ¿Okay? Pero para lo que sería lo que se busca en la pregunta igual sirve la idea. Al final se lo escribo en la pizarra si alguien quiere buscarlo, ¿ya? Ya, es un medicamento que bloquea la actividad, ya lo dijimos. Si usted administra un medicamento que reduce la frecuencia del potencial de descarga del nodo sinusal, o sea, te genera disminución de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso cuando yo modifico la frecuencia hacia abajo? Estoy ejerciendo un efecto cronotrópico negativo en este caso, ¿cierto? Y si digo que genera un efecto inotrópico positivo, ¿qué le está pasando al corazón? Escuché lo que dije. Inotrópico positivo. El inotropismo habla de la fuerza contráctil, por lo tanto el corazón se contrae más fuerte. Y acá aparece otro concepto, el dromotropismo, que habla de la velocidad de conducción de los potenciales de acción. ¿Ok? Pero obviamente acá sería el cronotropismo porque estamos bajando la frecuencia. Recuerden, las células del nodo sinusal son las células del marcapasos natural del corazón. ¿Ok? ¿Me siguen, chicos, hasta acá? ¿Sí? 19. Durante una actividad física intensa, tiene un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se refiere este cambio en un electrocardiograma? Uy. ¿Cómo andamos con el electrocardiograma, chicos? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Dígame en orden cuáles son las ondas que vemos en un electrocardiograma. Vamos con la onda, ¿no? Sin explicación, tranquilo. P. Pero tengo buena mención. U, R, S. Vamos con la onda primero. Sí. Y onda T, ¿cierto? A ver, la onda U, ¿cuántas veces la has visto? Ah, bueno, sí, sí, la onda U es un hallazgo que tú puedes ver. Mira, la onda U, yo te voy a hacer bien esto. Desde que me recibí, he visto la onda U por lo menos 5 veces. No es tan común, ¿ya? Pero no es fisiológico. No, o sea, es fisiológico. Ya, quedemos con las ondas originales. Recuerden que esto se va repitiendo en el tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, acá tengo P y acá tengo R, que es más fácil. Si te dicen que estoy haciendo ejercicio y por ende la frecuencia cardíaca aumentó, ¿qué cosas se modifican en un electrocardiograma?
La pregunta es sencilla. ¿Sería conveniente modificar los eventos eléctricos de manera marcada? Por ejemplo, ¿sería conveniente hacer que esto sea mucho más rápido? No, porque no se puede. Porque eso depende del volumen de tejido que hay, así que no va a ocurrir. ¿Qué podríamos modificar? Quizás algunos intervalos. El PR tiende a disminuir poquito. Para el ojo entrenado se puede ver, ¿cierto?, que disminuye un poquito el PR cuando hago ejercicio. Pero ¿qué es lo único que realmente disminuye mucho cuando yo hago actividad física y aumenta la frecuencia cardíaca? El QRS no lo puedo tocar. Pero es el tiempo entre un R y el siguiente R. Se le conoce como intervalo R y R. Y acá se habla sobre 2 QRS, porque obviamente está el R. ¿Sí o no? No se olviden, cuando yo aumento la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que hago? Yo acorto este periodo de acá. ¿Se acuerdan que esto es el periodo de descanso? Por lo tanto, yo acorto el periodo de descanso del electrocardiograma y por lo tanto acerco los eventos contráctiles en el tiempo y aumenté la frecuencia. ¿Ok? Entonces ahí está la gracia de esto. La distancia entre los QRS, siendo más preciso, entre R y R va a disminuir. Normalmente a mis estudiantes yo les pido, este es el tiempo que tú tomas un R y R, dime cuánto es la frecuencia del paciente. O, esta es la frecuencia del paciente, dime cuánto es el R y R de este paciente y dibújalo en el electrocardiograma. ¿Ok? Se puede. Recuerden que los electros vienen cuadriculados y cada cuadrito dice cuánto tiempo, es fácil. ¿Ya? No es para ustedes, eso sí, obviamente, lo hacemos con otra cara. ¿Pero se entiende el concepto acá? ¿Sí? Y obviamente el compañero tiene ganas, ¿te gusta el electrocardiograma? Me cuenta, porque tiene ganas de hablar acá. ¿Ah? Pero por eso le quedó. Sí, pues las cosas que nos marcan son las que recordamos. Ojo, esto no quiere decir que no tengan que manejar qué ocurre en cada onda y en cada intervalo. ¿Eh? Y ustedes dicen, profe, ¿pero por qué? Porque si te hablo de fisiopatocardio, digo, ¿sabes qué? Tengo una taquicardia sinusal. O te digo una cosa más sencilla, más centrada y caída, ¿cierto?, a lo que sería la realidad que vemos en la región. Tengo un paciente que tiene un bloqueo atrioventricular de grado 2. Suena chino. Pero resulta que cuando hay un bloqueo, esto empieza a cambiar y a dar cuenta, ¿cierto?, que se puede observar cambios en el electrocardiograma porque algo no está ocurriendo. Entonces hay que saber qué está pasando en cada evento. ¿Ya? Bien. La 20. Un sujeto experimenta un aumento significativo en la resistencia vascular periférica. ¿Qué nombre recibía esa resistencia vascular periférica? 3 opciones. Precarga, carga, poscarga. Cuando aumenta la resistencia periférica, estoy hablando de la precarga, la carga o la poscarga. Es la poscarga. Si usted no lo recuerda, tiene que tener presente lo siguiente, ojalá lo anoten. La poscarga es el único malo de la película. Porque cuando aumenta la poscarga, siempre voy a disminuir el gasto cardíaco. Ya. Entonces, la precarga se aumenta, recuerden que el volumen de llenado del corazón se aumenta, aumenta el gasto cardíaco. Y el otro factor importante, si aumenta la frecuencia cardíaca, también voy a aumentar el gasto cardíaco porque estoy inyectando más veces por minuto. Si aumenta la contractibilidad, estrujo más el ventrículo, por lo tanto el gasto cardíaco también va a aumentar. Pero si aumento la poscarga, que se está oponiendo a que la válvula aórtica se abra y además lleva a que se cierre más rápido, obviamente el gasto cardíaco va a disminuir. ¿Ok? Disminuirá el gasto cardíaco debido a cierto que disminuyó o aumentó la resistencia. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Ya. Recuerden lo que les dije en la última clase. A mí ya me comentaron que cardio dejó estragos en las generaciones previas, ¿cierto?, con respecto, ¿cierto?, a las clases de fisiología. Así que, chicos, ponganle empeño ahí, una vueltita más. Y no se olviden, ya me escribió alguien, no me acuerdo si era de esta carrera o de otro curso, pero ya me escribieron haciendo consultas, así que usted tiene consulta, me manda un correo y yo lo voy respondiendo, ¿cierto?, según lo que se pueda hacer en el tiempo. Ya. Otro caso, un sujeto con hipertensión. Mira, le dieron un fármaco que bloquea los receptores de angiotensina 2. ¿Por qué es tan importante la angiotensina 2? Por varias razones. Una, estimula la secreción de aldosterona, por lo tanto puede aumentar, ¿cierto?, la reabsorción de sodio en el riñón y agua, y eso aumenta la presión arterial. Pero por otra parte, ojo,
Mucho ojo, que el fisiopato es fundamental. La angiotensina 2 también genera vasoconstricción de las arteriolas. Y para más remate, ojo, para más remate, y esto sí es para este ramo de ahora, la angiotensina 2 genera hipertrofia cardíaca con el tiempo. Entonces, si yo no me controlo y tengo problemas asociados a este sistema, voy a terminar con un corazón grande y que no funciona, por si acaso. Puro músculo, pero poco espacio interno, entonces no puedo bombear sangre. Entonces, obviamente le dieron un antagonista, o sea, un bloqueador, perdón, ¿cierto?, de los receptores de angiotensina 2. Y la pregunta es, ¿por qué lo podría ayudar? Como la angiotensina 2 produce vasoconstricción y el bloqueador obviamente impide que eso ocurra, ¿qué le pasa a los vasos? Se dilatan. Y si los vasos se dilatan, ¿qué le va a pasar a la presión arterial? Va a empezar a disminuir. ¿Me siguen? ¿Tienen algún pariente con hipertensión que esté tomando algún medicamento? ¿Sí? ¿Y la han leído, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Siempre se me da el nombre. ¿El prospecto del medicamento? ¿Sí? Siempre que tengan un medicamento en sus manos, pregunte primero y después se queda con el prospecto. ¿En ese caso? ¿Ya? Muy importante. Ya, entonces es importante porque algunas veces a los pacientes con hipertensión no solamente se le da este tipo de medicamentos, se le dan diuréticos para que el paciente pueda orinar de manera recurrente y perdiendo agua también baja la presión arterial, por si acaso. ¿Ya? Ya. Sigamos. Un sujeto de 45 años, ok, tiene una herida profunda, tiene un sangrado significativo, que no cede fácilmente, o sea, no hay forma de parar el sangrado. Y te preguntan cómo actúan los factores de coagulación para controlar el sangrado. Si te das cuenta, la pregunta es esto, y todo lo demás lo puedes borrar. ¿Cómo actúan los factores de la coagulación? Recuerden, los factores de la coagulación no son nada más que proteínas inactivas que al activarse funcionan como una proteasa. Entonces, miren para acá. Vuelvo a repetir, los factores de la coagulación son proteínas que al momento de activarse actúan como proteasas y por eso generan una cascada. Activo esta, rompo esta otra proteína, se activa esta, actúa sobre la siguiente y así vamos generando la cascada. ¿Ok? Por eso que hablamos de la cascada de coagulación. Por lo tanto, ¿cuál es su efecto? Participar en la cascada de coagulación, que lo acabo de decir, y de manera secuencial. ¿Hasta formar qué cosa? La fibrina. ¿Cuál es la gracia de la fibrina, chicos? ¿Por qué es tan interesante la fibrina en la hemostasia? ¿Pero por qué forma coágulo? Es la misma. ¿Y por qué se transforma en una red? Porque la fibrina es una proteína insoluble. Esta es la gracia. El fibrinógeno es soluble, la fibrina no. Así que entonces se genera esa red, como decía el compañero, y literalmente le da cierta estabilidad al coágulo. Ya. Vamos con la siguiente. Usted se encuentra realizando yoga y estos chakras. Mira, ¿qué evento de la musculatura respiratoria ocurre durante la inspiración? O sea, en otras palabras, para que ocurra la inspiración en reposo, ¿qué tiene que ocurrir? Ya, vamos a repetirlo para todos, ¿ya? Está bien, ya. Recuerden, para que ocurra la inspiración lo que tengo que hacer es contraer musculatura para expandir la caja torácica, porque según la ley de los gases, si aumenta el volumen de la caja torácica, la presión dentro de la caja torácica disminuye. Y como ahora es menor con respecto al aire atmosférico, el aire entra. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué músculos se contraen durante la inspiración en reposo? Son particularmente dos. Uno se lo comen todas las fiestas patrias, por si no lo saben. El diafragma es la entraña de la vaca, por si acaso. ¿Conocen la entraña de la vaca, no? No es tan cara. Bueno, usted vaya al supermercado y pregunte, ¿tiene entraña? Te voy a mostrar, esta es la entraña. Vaya a ver un músculo larguito, ¿cierto? Es el diafragma de la vaca, ¿cierto? Es carísimo porque es solamente uno. ¿Ya? Es súper rico. Entonces, para que ocurra la inspiración, ¿qué tiene que ocurrir? Si tiene que contraer el diafragma, miren para acá, el diafragma en relajado está así. Al contraerse desciende, aumenta el volumen, y se contraen los intercostales internos o externos. Los externos, porque quiero que las costillas se levanten, proyectando el esternón hacia adelante. Aumento el volumen de esta manera. ¿Me siguen? Veamos la alternativa. Contracción del diafragma, sí. Aumento del volumen, sí. Disminuyendo la presión alveolar, porque como lo dije hace un rato,
Si un contenedor aumenta su volumen, su presión disminuye. ¿Me siguen, muchachos? ¿Sí? Ya. ¿Qué es pirometría? Cuando hacemos pirometría, recuerden que nos interesa a nosotros ver si alguien tiene patología de dos tipos: restrictiva y obstructiva. ¿Hay alguien acá que sea asmático? ¿Ok? ¿Quién más? Ok, ustedes tienen una patología obstructiva. ¿Conocen a alguien que tenga fibrosis pulmonar? ¿Conocen a alguien que tenga una obesidad mórbida marcada? Porque la obesidad mórbida también genera un cuadro restrictivo. Ojo. Mientras más masa efecto de tejido adiposo, evita que yo pueda expandir la caja torácica. Es un efecto restrictivo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un sujeto con un cuadro de EPOC, se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que tengo es un paciente que es incapaz de poder exhalar correctamente, ¿ya? Porque es obstructivo. Entonces, eso quiere decir que el tejido pulmonar cada vez se vaya quedando con más volumen de aire, se va distendiendo, y obviamente lo que se hace deficiente es la expiración. Señorita, cuando tiene un ataque de asma, le apuesto, yo soy brujo. Normalmente en las noches le vienen los ataques más complicados. Y en la mañana. ¿Cierto? ¿Y por qué ocurrirá eso? ¿Nunca se lo preguntó? Pregúntese las cosas. Es porque el parasimpático genera broncoconstricción y aumenta la producción de moco bronquial. Por lo tanto, si yo tengo asma, que soy hiperreactivo al parasimpático, ese es el problema, es una cosa tuya, o sea, lamentablemente es así. Cuando tú estás durmiendo, por ejemplo, el parasimpático aumenta mucho su función sobre la vía respiratoria. Entonces los bronquios empiezan a contraerse en forma espasmódica. Y empieza a generarse vasodilatación y produzco mucho moco. Y se llenan con moco. Entonces el aire no puede salir. Por eso es que uno siente que se está ahogando. ¿Me siguen, chicos? Y el problema mayor es la expiración, porque para expirar tengo que comprimir la caja torácica. Y al comprimir la caja torácica, una vía que ya está media llena y cerrada, se termina de cerrar más. Y no pasa ahí. ¿Qué usted percibe cuando tiene un ataque de asma? ¿Qué escucha usted? El silbido. Una silivancia. La silivancia, ¿por qué lo mismo? ¿Por qué silbamos? Porque si yo estoy así, no suena, pero si hago esto, el diámetro es más pequeño, ¿no? Esa es la gracia, ¿ok? Ya, sigamos. Un poquito. Ok. Más respiratorio. Medio sueño. Si estoy en un lugar a gran altura y tengo poca disposición de oxígeno, porque estoy a gran altura, obviamente tengo que aumentar la frecuencia respiratoria, ¿cierto? ¿Y eso es por qué? Porque cuando bajan los niveles de oxígeno en la sangre son los quimiorreceptores periféricos los que se activan. Ya es muy importante tenerlo presente. Vamos a ir más rápido porque la verdad es que ya se nos está acabando el tiempo. Está adelantado hacia el reloj, ¿eh? Siguiente. Esto es renal, siempre va al final. ¿Qué pasaría? A ver, te voy a resumir la pregunta. ¿Qué pasa si yo con una sustancia X genero vasoconstricción de la arteriola eferente? Pregunta, ¿la eferente es la que lleva o la que saca plasma desde el glomérulo? Cuidado, el glomérulo soy yo. La aferente siempre lleva sangre al glomérulo. La eferente es la que saca sangre del glomérulo. ¿Ya? Esto se aplica para todos, muchachos. Aferencia quiere decir que lleva hacia un centro importante. Eferencia quiere decir que está sacando desde un centro importante. ¿Ok? Si yo genero contracción de la arteriola eferente, Referente y aferente. ¿qué le va a pasar al volumen de sangre o de plasma que está contenido en el glomérulo? ¿Aumenta o disminuye en el tiempo? Vuelvo a repetir, la sangre va así. Arteriola aferente, arteriola eferente. La eferente se contrae. ¿El volumen de sangre podrá salir con facilidad o pasa más tiempo en el glomérulo? Pasa más tiempo en el glomérulo, por lo tanto, ¿qué le pasa a la tasa de filtración? Si estoy conteniendo más líquido, aumenta. Aumenta y empieza a filtrar más. Pero si yo contraigo una arteriola, ¿permito que la sangre fluya normalmente a través del tejido? Por lo tanto, ¿qué le va a pasar al flujo sanguíneo? Tiene que disminuir. Anótelo, ¿cierto?, como un dato importante. Siempre que tenga vasoconstricción, sin importar qué arteriola, aferente o eferente, pero si es vasoconstricción, el flujo sanguíneo renal tiene que bajar, por si acaso. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengan presente y lo recuerden. Ya. Una persona, ya vamos a ir de nuevo al callo.
Ya, un sujeto no presenta glucosuria ni proteinuria. ¿Por qué razón un paciente, por ejemplo ustedes, por qué cuando ustedes van a cumpleaños, ¿tienen hermanos chicos, señorita? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Qué tan chicos? Ah, todavía va a cumpleaños, ¿cierto? Ya, y cuando va y lo acompañáis, ¿no? ¿No? Y siempre mi hijo yo voy, aprovecho de comer grande. Supongamos que va a cumpleaños de cabro chico y te hace pedazo comiendo dulce. Y para más relevante el cabro chico tenía, la familia, ¿cierto? Había chocolate, torta y lo que se te ocurra. Pero tú eres sano, ¿por qué no presentas glucosuria? Primero que todo, ¿qué es lo que es la glucosuria, chicos? Presencia de glucosa en la orina. ¿Qué pasa en los diabéticos? ¿Por qué un sujeto sano no presenta glucosuria? Porque cuando yo soy un sujeto sano, cuando consumo grandes cantidades de glucosa, yo secreto insulina para mantener la glicemia baja. Y el riñón, ojo, los riñones son capaces de reabsorber la glucosa que se está filtrando porque no es excesivamente alta la cantidad. Recuerden, ¿cuál es la característica de un transportador que está expuesto a una cantidad enorme de sustrato? ¿Qué le pasa al transportador? Que normalmente ustedes lo utilizan como concepto errado. El transportador se satura. ¿Qué quiere decir que un transportador se satura? ¿Y se para el transporte? Ya, muy bien. Quiere decir que el transporte llegó a su máxima velocidad de transporte y no puede aumentar más. ¿Por qué dije recién que algunas personas utilizan erradamente el concepto? Porque cuando dicen, hoy me saturé, es porque quieren parar. Y no está bien aplicado, por si acaso. ¿Ya? El transportador se satura porque llegó a su máximo y no puede aumentar más, pero quedó ahí pegado en el máximo. ¿Ok? Si yo tengo glucosuria, es porque la glicemia es tan alta que mis transportadores renales se saturaron. Por lo tanto, el exceso de glucosa que no puedo transportar pasa de largo y termina en la orina. ¿Me siguen, chicos? ¿Alguien viene de la vida campestre? ¿O tenga relación con la vida campestre? Porque yo, cuando llegué acá, un viejito de campo, me decía que antiguamente los abuelos de él, que ya era viejo, ¿cierto? Pero en el tiempo de los abuelos de él, cuando había problemas con el azúcar, ¿cierto? Iban a orinar y veían si llegaban a dormir. Ah, sí, sí. Y después dijo, no, mire, y llamó al tío, Lucho, ¿qué tiene diabetes? Obviamente no me mostró, pero dijo, allá fue, allá. Y efectivamente lo veía como llegaba, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay glucosuria, no sé, ¿ya? Ya, sigamos. Sí, le aplicaba. Nos quedan las últimas, estamos en la hora. Ya. Esta está asociada a ácido base. Recuerden, si yo tengo acidosis respiratoria, quiere decir que estoy acumulando CO2. Por lo tanto, mi respuesta compensatoria tiene que ser renal. Siempre. ¿Y cómo lo hago? Bueno, si tengo una acidosis, tengo que secretar más protones hacia la orina o tengo que reabsorber más bicarbonato. ¿Ya? Cualquiera de los dos, de hecho, son las dos opciones posibles. Y obviamente el bicarbonato que yo reabsorba lo voy a intercambiar con cloruro. Por eso es que yo voy a encontrar que el cloruro empieza a bajar. Ahora, esta es bien específica. Va a depender mucho si el profesor te mostró o no el cuadro con el transportador. Eso ya depende, ¿cierto?, del curso anterior. Y las últimas dos que hablan sobre un sujeto que está estresado, tiene una hemorragia, ¿cierto? Y pierde harta sangre y tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Qué le va a pasar a la presión arterial? Si estoy estresado, se activa el simpático, por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contracción de los vasos sanguíneos, aumenta la presión arterial, ¿cierto? Y obviamente aumenta la secreción de la angiotensina 2 por efecto de la pérdida de sangre. Recuerden, si pierdo sangre tengo baja de presión arterial, así que tiene que secretarse. Calma, chicos, si nos queda la última pregunta. Y si yo tengo baja oxigenación, ¿qué le pasa al pH del sujeto? ¿Cierto? El pH dice que tiene una disminución de la capacidad ventilatoria. Si no puedo ventilar, ¿puedo deshacerme del CO2? Pregunta nuevamente. Si no puedo ventilar, ¿me puedo deshacer del CO2? Se empieza a acumular. Y si se empieza a acumular, empieza a generar protones y por lo tanto tengo una disminución de pH. Hay una acidosis respiratoria. ¿Ok? Y te pregunta cuál sería la compensación renal. Obviamente es que pierda menos bicarbonato por vía renal. Ya, muchachos, traté de hacer lo mejor posible con el poco tiempo que tenemos. Los que no están en la lista tienen que venir para acá y
y después les publico, ¿cierto?, la calificación, aunque no tiene ninguna relevancia para su promedio final. ¿Estamos? Ya, que les vaya muy bien, chicos.